Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos y familia que ven estos cortos videos. Para mí es una bendición estar nuevamente, ¿verdad?, en este espacio donde podemos hablar de la palabra del Señor. Y el objetivo es que sigamos aprendiendo una vez más. ¿Alguna vez usted se ha preguntado que en estas fechas o en estos días o en esta época las personas piensan muy diferente, ¿verdad? A como pensábamos, qué sé yo, en los ochentas, ¿verdad? Setentas, no sé. Siempre hay incluso costumbres, ¿verdad? Que se practican hoy en día que no se practicaban antes. Incluso observamos, ¿verdad? Ciertas actitudes, ¿verdad? Ciertas formas de pensar, ciertas formas de razonar o incluso ya ni siquiera se piensa sobre las situaciones, ¿verdad? Siempre hay algo que nos sorprende. Si alguna vez nos hemos puesto a pensar, hermanos, todo tiene una respuesta a todo. Si podemos hablar un poco de la historia, ¿verdad? En cuanto a las épocas, veamos que la edad antigua se remonta desde 3000 años antes, por decirlo así, ¿verdad? Al siglo IV, 400 y algo después de Cristo. La Edad Media se remonta más o menos del año 500, por decirlo así, a 1500, 1600. La Edad Moderna, ¿verdad? A partir del año 1600, 1900 y años, ¿verdad? Pero usted dirá, bueno, pero si estamos en la Edad Moderna, para una época, hermanos, que vivimos una era moderna. Quizás el nivel económico que viven nuestros países, en temas de educación, ¿verdad? En temas de economía, ¿verdad? Todo ello, incluso en temas de pensamiento, quizás vivimos una era todavía moderna, pero fíjense que estamos ya sobresaliendo a una etapa que ni siquiera nos hemos dado cuenta. A veces pensamos, pero ¿por qué tenemos ciertas actitudes que no van acorde a nuestra tradición, por decirlo así, ¿verdad? A nuestros principios. Sin embargo, no se necesita estudiar para adquirir ciertos hábitos. Lastimosamente, perdón, es esto. No nos preocupamos en investigar qué es lo que ha estado pasando en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestra forma de actuar. Antes la juventud se inclinaba y saludaba a los ancianos o a las personas mayores, hoy en día nada, pero incluso hasta nosotros mismos como mayores nos comportamos indiferentes. Hemos adquirido ciertos hábitos, ciertas costumbres que de alguna manera ha afectado, sea positiva o sea negativamente para muchas personas. Yo quiero hablar en este momento, hermanos, espero hacerlo lo más resumido, porque lo importante acá de estas reflexiones es que comprendamos en dónde estamos, en qué época estamos viviendo. Y nuestro tema es el cristiano y los peligros que corre en la era de la posmodernidad. Usted va a decir, pero ¿cómo es eso de posmodernidad? Les había ya resaltado la época de la edad antigua, ¿verdad? La edad media, la edad moderna y esta es la era posmoderna. Usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver una edad con otra, una época con otra? Sí tiene mucha relación, porque recuérdese que en cada época, ¿verdad? Era muy diferente la forma de comunicación, ¿verdad? La política, la parte del comercio, las costumbres, formas de expresarse, formas de hablar, formas de dirigirse a Dios. Algunos ni siquiera creían en Dios o bien ese era el auge más importante, depende de la época. Entonces, de acuerdo a cada época, nosotros representamos, ¿verdad? Cada una de esas épocas. Y se cuenta por qué está sucediendo todo esto. ¿Cómo podemos entender esto de las épocas? Por ejemplo, hablando más cercanamente entre la edad moderna y la edad posmoderna. La edad moderna, hagamos de cuenta que es, digamos, la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces, en la Torre de Babel surgen diferencias, ¿verdad? Y cada quien empieza a separarse, ¿verdad? Ahí está la Torre de Babel. Pero al darse cuenta cada uno de esas lenguas,
no podían estar juntos todo el tiempo, tenían que separarse. Y ahí surge, por decirlo así, la edad posmoderna. Eso solo es un ejemplo. No estoy diciendo que esto sea así, pero solo es para entender. Eh, la Biblia dice, hermanos, en Romanos 12:2, perdón, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, en fin, hermanos, la era moderna está quedando atrás. Se va a decir, no, pero esa es la era más moderna que estamos viendo. No, estamos rompiendo cierta época, hermanos, que ni siquiera nos hemos dado cuenta. La era moderna está quedando atrás y significó el auge del pensamiento racional, ¿verdad? Esa parte de pensar, de crecer, ¿verdad? De prosperar, el tema de la ciencia, el progreso, superación, la crítica, la vanguardia, la naturaleza, todo la realidad social. Antes había una diferencia entre lo que era razonar y creer en algo. Hoy, hermanos, amigos, familia, ya no se razona tanto. Hoy incluso ya no creemos mucho, sino muchas veces nos concentramos en solo experimentar, experimentar, solo sentir, solo vivir, sin importar lo que Dios diga en su palabra. Para no ir tan lejos en el enfoque familiar, de alguna manera ya no hay autoritarismo. Todo es negociación con nuestros hijos. Se ha perdido la autoridad en las casas. Eh, Muchas veces ya no tenemos la autoridad, se pierde. Hoy nuestros hijos muchas veces nos dicen qué hacer. Esta es una era postmoderna, hermano. De eso se trata, de lo que yo quiero hablarles. Si no se hace una negociación con ellos. Lo mismo sucede en educación. No estoy diciendo de que hay ciertas cosas que no estén bien. Sí están bien, pero dense cuenta, hermanos, que nos estamos saliendo, ¿verdad? Del propósito fundamental de la imagen de un padre, la imagen de un maestro. Hoy en día, pues es diferente la educación. En educación, el maestro, pues debe esforzarse por hacer un trabajo más colaborativo. Que el estudiante debe decidir. Es decir, que estamos pasando de una jerarquía a una anarquía. O, por supuesto, hay ciertas cosas negativas, si lo podemos decir, en la parte de la jerarquía, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas positivas también en esta parte que estamos viviendo actualmente, en esta era postmodernista. Tenemos que verlo desde distintos puntos de vista. No todo es malo. Hay cosas que sí también vinieron a funcionar de mejor manera. Entonces, hoy estamos trabajando en el tema de la estructura a romper, ¿verdad? Toda clase de esquemas. Interpretación, contrainterpretación y varios enfoques, no solamente en esa parte, sino también en el arte, en la música, la política, todo eso. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio, hermanos? Y mucho, bastante, bastante. ¿Qué estamos viviendo en esta época? Mire, una de las definiciones de la era postmoderna es que el término significa posterior o tras el modernismo, ¿verdad? Que va dejando atrás. En sí abarca una manera de ver el mundo, ¿verdad? Una cosmovisión. Cosmos es, cosmovisión significa ver el mundo de una manera distinta, que viene a surgir como una reacción, como un choque, por decirlo así, al modernismo. Hermanos, si usted se da cuenta, estamos en una época donde hay todo tipo de creencias sin mediar la razón. Hoy todo el mundo cree en todo, ¿verdad? El tema de la superstición se vino hasta arriba para muchos y otros nada, ¿verdad? Entonces se rechaza todo tipo de valores absolutos en cuanto a creer en Dios. Es decir, hay una indiferencia a lo que representa el Ser Supremo, el Creador. Entonces es una forma, hermanos, de ateísmo, si se puede decir, la era postmoderna. Cuando digo ateísmo, no significa que las personas no crean al 100% en Dios, pero es una forma de decir que no me importa o en qué lugar toman a Dios, en qué lugar lo tienen. Es una forma de ateísmo nihilista, es lo que he estado leyendo. Y nihilista es una persona que no se inclina ante ninguna autoridad, no tiene ninguna creencia, ¿verdad? No acepta ningún tipo de principio como forma de fe.
se puede decir, que no pretende apropiarse de nada y por eso mismo representa el rechazo máximo de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos peligros que corre la iglesia hoy en día? Especialmente la juventud, que son el futuro, que son del mañana, hermanos. Hay varios peligros y en esa ocasión quiero tocar eh, algunos aspectos filosóficos. Yo no vengo a predicar filosofías, porque no se trata de explicar filosofía, pero sí que las filosofías han entrado a la iglesia, en los pensamientos de las personas, en los pensamientos de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Escucha hablar a un joven, mire cómo piensa de la iglesia, qué piensa de sus papás, qué piensa de las instituciones. Mire, el hedonismo es un movimiento filosófico que el exponente máximo fue Arispo de Cirene, ¿verdad? Que era una forma de evocar, por decirlo así, el tema de la filosofía en esta manera. Y la idea es que Aristipo, perdón, el objetivo es que el placer es el objetivo fundamental. No pienses, no razones. Debes tener placeres mentales, el amor doméstico, la amistad, la satisfacción moral. Entonces, con esto se ha globalizado la expresión, hermanos, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Eso lo dice en 1 Corintios 15:32. El problema, hermanos, no es disfrutar sanamente, sino muchas veces la desmedida, lo que muchas veces involucramos en eso. Entonces, el fin supremo de la vida, la idea de esta filosofía, que es el hedonismo, es amar los deleites más que Dios. ¿Ya? Entonces, la filosofía del joven hoy, nada importa, solo hay que pasarla bien. No sé si la hace conocida esa frase. Miren, iglesia, muchos quieren escuchar lo que más les conviene. Eligen las predicaciones donde se habla solo amor, donde se habla solo tolerancia, pero no se predica la parte donde le fallamos a Dios y lo que dice en su palabra. A veces, hermanos, en iglesia muchos quieren escuchar lo que más les conviene y no lo que nos confronta, ¿verdad? Con el pecado. Pero esta filosofía también que ha entrado, hermanos, encubiertamente o abiertamente, ¿verdad? Es el emocionalismo. Es una palabra que hemos utilizado, pero mira, es una filosofía que no hay que pensar, sino solo hay que sentir. Si usted se da cuenta, es similar a la filosofía anterior de Donista. Solo sentir, solo vivir. No hay que pensar, solo hay que experimentar. Pongamos nuestra mente en blanco y dejémonos llevar. Esa es la filosofía emocionalista. No les importa si están haciendo bien o están haciendo mal. Entonces, ¿qué es la emoción? Es un impulso, ¿verdad? Es un sentimiento que de alguna manera nos va a inducir a que hagamos algo, ¿verdad? A que sintamos algo. René Descartes, ¿verdad? Que es un filósofo, decía, pienso, luego existo. Ahora esa filosofía quedó atrás. Ahora siento, luego existo. Entonces, hermanos, todo esto, ¿qué es lo que lleva? A que jóvenes y adultos no razonemos sobre acciones, incluso como, por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Probar la droga, probar el licor. La idea es sentir sin racionalizar. Y eso es una consecuencia que trae, hermanos, por no vivir conforme a la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, ya no vivimos una época aquí, una época allá. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Se supone que ya no pertenecemos a este mundo, porque si la palabra de Dios ha sido desde antes, desde la fundación, la palabra de Dios. Aunque pase la edad media, la edad contemporánea, ¿verdad? La época moderna y esta época, la palabra de Dios es la misma, porque el cielo y la tierra va a pasar, dice su palabra, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Entonces nosotros no debemos apegarnos a las costumbres de este mundo. Entonces, ya no hay interés en un aprendizaje doctrinal. Si se dan cuenta, incluso muchos predicadores, incluso varios predicadores conocidos, pero dicen que a ellos no les interesa dar doctrina. Aquí lo que nos interesa es que la gente se sienta amada, que la gente se sienta aquí unida, cobijada, ¿verdad? La idea es satisfacer emocionalmente a las personas, sentirse bien consigo mismo, que aprender. La idea es tener mínimo esfuerzo. Ahora, no significa que no debemos sentir, hermanos, yo por supuesto, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, pero todo debe ser bajo el contexto de lo que Dios nos da por medio de su palabra.
y no nuestra filosofía. Mire lo que dice 1 Juan 2:15 y 16. Usted lo puede buscar ahí. 1 Juan 2:15 y 16. Usted saque su conclusión. Hay otra filosofía que se le llama el individualismo. Mire, son términos que las conocemos perfectamente, pero se vuelven filosofía, hermanos. Mire, el filosofía del yo. Primero yo, después yo, luego yo. Donde el individuo se preocupa solamente de sí mismo y se olvida de las personas que están a su alrededor, incluso si tiene hermanos de sus hermanos, incluso si tiene hijos de sus hijos, incluso de todos. El individualismo no es otra cosa, hermanos, que pecado de egoísmo e indiferencia. Mire, ¿qué es lo que dice Gálatas 5:22-23? Que nos hemos olvidado del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo. Mire, todo esto, todo este fruto se manifiesta hacia otras personas y no solo a uno mismo. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios y digo si me amo solo a mí mismo cuando su mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, quienes practican, hermanos, esta filosofía individualista, es obvio que están lejos del amor de Dios. Súper lejos del amor de Dios. No podemos decir que conocemos a Dios, porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Mateo 22:39. Hay un exceso de culto, por decirlo así, para el cuerpo. La imagen me tengo que ver bien ante la sociedad, ante el mundo, en Facebook, todas las redes sociales, porque yo y yo. Y eso no tiene nada que ver con el arreglo personal, la presentación. Usted, hermano, puede arreglarse. Usted puede tener unos buenos zapatos, unos buenos tacones, un buen traje, todo lo que usted quiera. Pero que eso no refleje en usted orgullo, jactancia, vanagloria, indiferencia hacia las demás personas. Y mire, lo importante para muchos ya no es ser uno mismo, ya no es ser uno original, sino parecer a. Hoy buscamos un estereotipo de un cantante, de un artista, de un actor, y nos queremos parecer a. ¿Cómo es eso, hermanos, si nosotros somos la imagen de Dios? Nos tenemos que parecer a Cristo. Esa debe ser nuestra imagen, hermanos. Estamos perdiendo, hermanos, la imagen de Dios en nosotros. Y queremos, hermanos, nuestra propia imagen, imitando a otros. Ahora, todo esto obedece a una filosofía también, el narcisismo. Y eso ya existía de qué tiempos, hermanos. Es una admiración. El narcisista es aquella persona que se admira excesivamente y exagera, hermanos. Y mire, hermanos, su aspecto físico, sus dotes, sus cualidades y todo. Se mira frente a un espejo y todo el tiempo quiere verse al 100%. Y mire, se ponen muchas cosas en su cuerpo, se pone tantas cosas en su cuerpo que quiere verse lo mejor de lo mejor y quiere competir contra otros. Y lastimosamente, estas cosas están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia y el liderazgo no está haciendo nada por esto. No estamos enseñando, hermanos, la esencia de la palabra de Dios, que tenemos que ser a imagen, que tenemos que ser la misma imagen de Dios en nosotros. Y hay otra filosofía, hermanos, relativista. Este es un tema muy complejo, hermanos, y muy extenso, pero lo tengo que decir. Mire, hermanos, Isaías 59:14-15 dice, la verdad se cae en las calles y no puede ser encontrada. ¿Por qué? Mire, hermanos, Poncio Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? Cuando digo filosofía relativista es que lo que para mí es verdad, para ti no. Y lo que para ti es verdad, para mí no. Pueda que sí, pueda que no, sin importar si hay base o no hay base bíblica. Eso es relativismo. Mira, si a ti, para ti, echarte un trago de cerveza y donde quedes medio bolígrafo, como se dice vulgarmente, no es problema, pues no, no hay problema. Para otros, ¿verdad? Es algo que le ofende. Hay una relatividad, hay pensamiento relativista y muchas veces no ponemos como fundamento la palabra de Dios. Entonces, para el posmoderno, hermanos,
todo es relativo. El postmodernista sí piensa, todo es relativo. Todo depende del ángulo en que observemos las cosas. En el relativismo, hermanos, no hay verdad absoluta en cuanto a la fe y a Dios. Muchos cristianos actuamos como que Dios, hermanos, no existe. Vamos a la iglesia porque ni modo, costumbres, religión, porque es más fácil. El relativismo, hermanos, es una creencia que lo que es cierto para usted, como le dije hace un rato, tal vez no sea para mí. Y mire, hermanos, la verdad se reemplaza por la preferencia individual. La Biblia para muchos, hermanos, está equivocada en muchas cosas que están escritas ahí. Y mire, y como no la queremos leer a profundidad, porque no queremos encontrar verdades ahí que nos van a confrontar, preferimos solamente el Salmo 23, ¿verdad? Jehová mi pastor y nada me faltará. Ahí se quedó, ¿verdad? Y que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo en ejemplo. Mire, todos esos textos que ya los tenemos en la mente, ¿verdad? Y el que habita el abrigo. Mire, yo no estoy diciendo que esos textos bíblicos no tengan un poder inmenso en sí. No, no estoy diciendo eso. El problema está en que hay ciertos requisitos que el Señor quiere que nosotros cumplamos para que en realidad el amor de Dios esté en nuestras vidas y que en realidad Él nos proteja. Entonces, con el relativismo, hermanos, hay muchas cosas que se consideraban pecado. Hoy en día no. Hoy es todo normal. Que yo me publique en las redes sociales haciendo cualquier tipo de cosas, no vamos a decir, cualquier tipo de cosas que ofenden a Dios, que ofenden a su vida, su imagen, su testimonio. No importa, todo esto es normal. Esa es la era. Muchas veces decimos, estamos en el siglo XXI, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué importa que yo como hombre tenga otro novio de hombre? ¿Qué importa que mi hija tenga otra novia que sea mujer? ¿Qué importa? Estamos en el siglo XXI. Relativismo, es una filosofía más. Hay un extraño, hermanos, gusto por las preferencias del sexo opuesto y eso es lo que vemos en el relativismo. Y para ir terminando con las últimas dos filosofías. Estamos en la era postmoderna del facilismo. Hoy se habla de una fe cómoda. Hermano, yo voy a la iglesia. Si me tienen un sillón, si me tienen una butaca donde me pueda recostar re bien y escuchar tan tranquilamente la palabra de Dios, donde Dios me diga que me ama, me ama, me ama, me ama y que me va a dar de todo. Eso es facilismo, es una filosofía, hermano. Pero ¿qué pasa si entro a una iglesia que ya no es muy fácil, donde me están diciendo, mira, Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la hipocresía, Dios aborrece el adulterio, la fornicación, Dios aborrece los pecados desordenados? ¿Qué pasa si yo me voy a sentar en una iglesia así? Nos ofendemos y nos sentimos súper. Me dijeron de todo y no está bien y no está correcto. Entonces, hermanos, hoy queremos que nos visiten en casa, ¿verdad? Pero nosotros no queremos acercarnos a la iglesia. Para nosotros salir a predicar o evangelizar de cualquier manera es pereza porque todo lo queremos fácil. Muchos vemos la salvación como lo más fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio. Si hay algo que hay que hacer que donde demanda esfuerzo, nos desanimamos y excusamos con nuestras ocupaciones. Mire, lea Lucas 14:27, Mateo 16:24, 25. Pero hay otra filosofía también. Mire, el pluralismo, creer en un abanico de posibilidades, aunque estas no tengan mucho sentido. Mis hermanos, el adolescente cree en cualquier cosa, puede que en duendes, fantasmas, horóscopos, numerología, extraterrestres, demonios que se mueven y tanta cosa, hermanos. Jesús muchas veces es visto como alguien que solo evolucionó y nada más. Vivir una vida ahorita de evangélicos, santificados y después estamos en otras sectas. Mire, hermanos, está peligroso esto, hermanos. Porque muchas veces el Evangelio se está encaminando a una vida ecuménica. No importa cualquier religión que profese, al final siempre seguimos al mismo Dios. Esta es una mente, hermanos, pluralista. Es una filosofía que se está lanzando hoy en estos tiempos. Y otra filosofía materialista, el consumismo, 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 comprar, comprar, comprar. No importa endeudarse, la cosa es tener. La juventud actual es esto: tener, poseer, no importando prioridades, tener, no importa. No gastéis el dinero en lo que no es pan, dice la Biblia.
Y muchas veces, hermanos, la tecnología es más que nuestros padres. La tecnología es más que nuestros hijos. La tecnología es más que la iglesia, es más que Dios. Eso es todo. Esto es parte de la época postmoderna, hermanos. Hermanos, Colosenses 2:8, y con eso termino. Cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías, lo que acabamos de hablar, y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, nadie, si no es por Jesús. El apóstol Pedro proclamó a un público hostil, mire, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que solo Jesucristo, Hechos 12, solo en Jesucristo, hermanos. Así que cuidémonos de los peligros que corremos en esta época posmoderna. Dios les bendiga, hermanos.